Algunas camionetas fueron tan peligrosas que literalmente mataron a sus propios conductores. Y esto es absolutamente cierto. También provocaba que el motor no arrancara, desde tanques de gasolina que explotaban como bombas hasta chasis que se oxidaban hasta que las camionetas se partían en dos. En este video descubriremos las 10 camionetas más letales, retiradas del mercado y terroríficamente mal diseñadas que los fabricantes de automóviles desesperadamente quieren que olviden. Número 10. Chevrolet, el Camino SS 454. En 1970, Chevrolet decidió meter un monstruo de 450 caballos de fuerza en lo que era esencialmente un coche pretendiendo ser una camioneta. El Camino SS 454 era una locura sobre ruedas, tenía más potencia que la mayoría de autos de carreras de la época. Pero aquí está el problema. Todavía tenía los frenos y la suspensión de un turismo normal. Imagina intentar detener 4.000 libras de acero impulsadas por un Nuove 8 de 7.4 litros con frenos de tambor diseñados para ir al supermercado. Los conductores descubrieron rápidamente que el Camino SS 454 podía acelerar de 0 a 60 en menos de 6 segundos, pero frenar de 60 a 0 en menos de 10 segundos. Esa era otra historia. La distribución de peso era una pesadilla. Con la caja vacía, la parte trasera era tan ligera que el enorme par hacía patinar los neumáticos a velocidades de autopista. Añade cualquier carga y el morro se levantaba en aceleración como una lancha rápida. La suspensión tampoco podía manejar la potencia. Una aceleración fuerte hacía que el eje trasero literalmente saltara de lado. Los conductores experimentados lo llamaban el temblor de la muerte. Un periodista del motor describió conducirlo como montar un toro mecánico que intenta matarte. Las aseguradoras lo entendieron pronto. Para 1970, las primas del SS 454 eran tan altas que la mayoría de compradores no podían permitirse asegurarlos. Chevrolet solo fabricó el SS 454 durante un año. Afirmaron que fue por las normativas de emisiones, pero los iniciados sabían la verdad. Demasiados dueños acababan en zanjas, árboles y otros coches. Imágenes de vigilancia muestran a alguien conduciendo un Chevy el Camino detenerse y rajar las llantas de 3 patas. Porque los concesionarios no podían quitárselas de encima lo bastante rápido. El jefe de planificación de la compañía admitió después que perseguían un mercado que realmente no existía: pickups convertibles circulando por California, todas únicas construidas por talleres que cortaban techos. Resulta que había una razón por la que esas eran unidades únicas. La Dakota convertible sigue siendo la única camioneta pickup convertible de fábrica jamás vendida en Estados Unidos. Hay una muy buena razón para eso. Número 8. International CXT. En 2004, International miró el creciente mercado de pickups y pensó:
Estas camionetas no son lo suficientemente grandes. Así que tomaron una plataforma diseñada para volquetes y quitanieves y la convirtieron en una pick-up civil. Nació la CXT y el sentido común murió. Esta cosa era masiva. Hablamos de 9 pies de alto, 8 pies de ancho y 21 pies de largo. Pesaba 14.000 libras vacía. Eso es más pesado que 3 Honda Civic. El capó era tan alto que literalmente no podías ver un sedán de tamaño completo si estaba detenido delante de ti. La solución de International. Le dijeron a los compradores que tuvieran mucho cuidado. La CXT venía con frenos de aire porque los frenos normales no podían detenerla. Eso significaba que necesitabas una licencia comercial en algunos estados solo para conducirla al supermercado. Hablando de compras, buena suerte para estacionar este monstruo en cualquier sitio. No cabía en plazas de parking, ni en garajes, ni siquiera en la mayoría de gasolineras. El radio de giro se medía en manzanas. Pero el verdadero peligro no era solo el tamaño, era lo que pasaba cuando conductores promedios se ponían al volante de algo diseñado para camioneros profesionales. La CXT no tenía zonas de deformación, ni airbags, ni control electrónico de estabilidad. En una colisión con un coche normal, la CXT literalmente pasaría por encima. Los informes policiales de accidentes con CXT a menudo usaban palabras como catastrófico e irreconocible al describir lo que le pasó al otro vehículo. International las vendía por unos $100.000, aunque las totalmente equipadas podían llegar a $150.000. La comercializaron como la máxima capacidad. Lo que no mencionaron fue que esa capacidad incluía aplastar accidentalmente todo a tu paso. La producción terminó en silencio tras solo unos pocos años, aunque International nunca dijo exactamente cuántas vendió. Probablemente porque admitir que desataste estos monstruos de carretera al público no es genial para la imagen corporativa. Número 7. Reliant Ant. Los años 60 fueron una época rara para el diseño automotriz, pero nada captura esa rareza como la Reliant Ant. Esta pickup británica tenía 3 ruedas. Sí, 3, es decir, una menos que todos los demás vehículos en la carretera. ¿Qué podría salir mal? Todo. Absolutamente todo salió mal. La Reliant Ant tenía 2 ruedas atrás y una delante, lo que significaba que tenía la estabilidad de un taburete en hielo. El centro de gravedad estaba en la estratosfera. Girar a algo más que velocidad de paseo levantaba la rueda trasera interior del suelo. En giros bruscos, todo el conjunto se volcaba. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente loco. Estaba diseñada como vehículo de trabajo. La caja estaba pensada para llevar carga. Añadir peso a la caja la volvía aún más inestable. La carga se movía en las curvas, cambiando el ya precario equilibrio del vehículo. Los conductores aprendieron rápido a empacar todo hacia adelante y a rezar. El truco de fiesta de la Ant era algo llamado terror al dar marcha atrás. Por la rueda delantera única, retroceder con cualquier giro hacía que la parte trasera se desplazara de forma salvaje. Las obras la prohibieron tras demasiados accidentes. El gestor de seguridad británico describió ver a una Ant marchar atrás como ver a alguien intentar controlar un carrito de compras lleno de explosivos. El clima lo empeoraba todo. La lluvia convertía a la Ant en un olvídalo. Una ligera racha podía empujarla al carril contigüo. El gobierno eventualmente exigió a los conductores de Ant obtener licencias especiales, no porque fuera potente, sino porque era tan peligrosa que necesitabas entrenamiento solo para sobrevivir conduciéndola. Reliant afirmó que el diseño de 3 ruedas era por economía y maniobrabilidad. En realidad era porque las de 3 ruedas se grababan como motocicletas en Gran Bretaña, haciéndolas más baratas. Ahorraron a los compradores unas libras en impuestos y les costaron años de vida por estrés. La Ant se mantuvo en producción hasta 1908, demostrando que a veces las malas ideas tienen una notable permanencia. Número 6. Nissan Titan primera generación 2004 a 2015. El primer intento de Nissan de una pickup de tamaño completo fue ambicioso, quizá demasiado ambicioso. La primera generación del Titan se lanzó en 2004 con un gran bombo y una lista aún más grande de problemas que atormentarían a los dueños durante más de una década. Los problemas empezaron con el eje trasero. Nissan usó un diferencial trasero Dana M226 que tenía un fallo fatal. Los retenes del eje fallaban dejando que el aceite de engranajes se escapara. Sin aceite significaba metal frotando con metal.
Los conductores oían un aullido que empeoraba progresivamente hasta que... ¡Bang! El diferencial se hacía trizas, a veces bloqueando las ruedas traseras en autopista. Pero eso era solo el principio. Los radiadores estaban hechos con un plástico defectuoso que se agrietaba, vertiendo refrigerante en la transmisión a través de las líneas del enfriador. Los dueños no se enteraban hasta que su transmisión empezaba a patinar. Para entonces, había que sustituir radiador y transmisión. La factura, normalmente más de $5.000. Luego estaban los colectores de escape. Se agrietaban, causando un tic-tic que sonaba como una bomba de tiempo, porque en cierta forma lo era. Las grietas empeoraban, filtrando gases de escape al habitáculo. Los catalizadores también fallaban, desencadenados por los problemas de los colectores. Algunos Titan pasaron por 3 juegos de colectores antes de llegar a 100.000 mi. Los frenos quizá eran lo más aterrador. El enorme peso del Titan requería frenos igualmente enormes, pero aparentemente Nissan olvidó ese detalle. Los discos se alabeaban tras apenas 20.000 millas. Las pinzas se gripaban. Las frenadas de pánico se convertían en aventuras de terror mientras la camioneta tiraba violentamente a un lado. Gremlins eléctricos plagaban todos los sistemas. El indicador de combustible mostraba vacío al azar. La luz del airbag se encendía sin motivo. El estéreo moría. Las ventanas eléctricas dejaban de funcionar. Un propietario informó que todo el sistema eléctrico de su Titan se apagó mientras conducía de noche en la autopista. Todo quedó a oscuras. Sin luces, sin dirección asistida, sin frenos asistidos. Solo 5.500 libras de metal deslizándose en la oscuridad. Para 2015, Nissan básicamente se rindió y rediseñó por completo el Titan desde cero. Nunca han reconocido públicamente lo malo que fue el primer modelo, pero el mercado de segunda mano cuenta la historia. Los Titan de primera generación se deprecian más rápido que casi cualquier otra camioneta. Pregúntate por qué. Por cierto, si hasta ahora te está sorprendiendo lo que estás escuchando, recuerda suscribirte al canal. Aquí no hablamos de autos perfectos, hablamos de los que hicieron historia, incluso por las razones equivocadas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos casos donde la ingeniería se salió totalmente de control. Número 5. Ford F250 Power Stroke Diesel 6.0 litros 2003 a 2007. La colaboración de Ford con International para crear el Diesel 6.0 litros Power Stroke se suponía que iba a revolucionar las pickups de trabajo pesado. En cambio, creó lo que muchos consideran el motor más problemático en la historia de las camionetas. El 6.0 litro Power Stroke convirtió F250 y F350 en bombas de tiempo costosas. El problema empezaba antes de que el motor siquiera calentara. El enfriador de EGR, recirculación de gases, se rompía, vertiendo refrigerante en el motor. Los dueños arrancaban y veían humo blanco saliendo del escape como una máquina de niebla. Pero eso solo era el acto de apertura. Las juntas de culata parecían hechas de papel tissue. Fallaban catastróficamente, mezclando aceite y refrigerante en un batido de chocolate de destrucción. El sistema de inyección era tan complejo que parecía diseñado para fallar. El módulo FICM se sobrecalentaba y moría, dejándote tirado. La bomba de aceite de alta presión fallaba sin aviso. El turbocompresor se quedaba abierto o cerrado. El enfriador de aceite se obstruía. Cada componente parecía tener instinto suicida. Pero esto lo hacía verdaderamente peligroso. Estas fallas a menudo ocurrían de repente a velocidades de autopista. Imagina remolcar 10.000 libras cuando tu motor pierde toda la potencia. Sin aviso, sin declive gradual, solo fallo instantáneo. La dirección asistida se ponía durísima. El turbo dejaba de soplar y tú ibas rodando en tráfico con un enorme remolque empujándote por detrás. La solución de Ford: negarlo todo. Culparon a los dueños por no mantener sus camionetas adecuadamente. Culparon al combustible. Culparon a las modificaciones. Culparon a todo excepto a su ingeniería. Los concesionarios se volvieron zonas de guerra mientras los frustrados propietarios exigían respuestas. Algunos concesionarios empezaron a negarse a trabajar en las 6.0 litros. El aftermarket intervino con kits de blindaje que costaban de $4.000 a $8.000. Piénsalo. El motor era tan malo que surgió toda una industria solo para volverlo confiable. Estos kits reemplazan el enfriador EGR.
juntas de culata, enfriador de aceite y varios otros componentes con piezas mejoradas que debieron estar desde fábrica. Las demandas colectivas se apilaron como tronco. Ford eventualmente extendió garantías e hizo cambios discretos, pero el daño ya estaba hecho. El 6.0 litro Power Stroke mató la reputación diésel de Ford por años. Incluso hoy, menciona 6.0 Power Stroke a un mecánico diésel y míralo estremecerse. Algunas cosas dejan cicatrices. Número 4. Dodge Ram 2500 a 3500 diésel 2021 a 2023. Pensarías que para 2021 los fabricantes ya habrían aprendido a construir camionetas que no arden espontáneamente. Dodge demostró que esa suposición era errónea. Entre 2021 y 2023, las Ram de trabajo pesado diésel desarrollaron un hábito alarmante: darse sin aviso. ¿El problema era el relé de la rejilla calentadora de admisión? En motores diésel, este componente ayuda a calentar el aire de admisión en arranques en frío. En las RAM afectadas, el relé se sobrecalentaba, se derretía y se incendiaba. Lo aterrador. Esto podía ocurrir con el motor apagado. Los dueños estacionaban sus camionetas en el garaje, se iban a dormir y despertaban para encontrar su casa en llamas. Los primeros reportes aparecieron a finales de 2021. Un propietario en Texas notó humo saliendo de debajo del capó mientras la camioneta estaba estacionada. Abrió el capó y encontró llamas lamiendo la cubierta del motor. Luego llegó el reporte de Michigan. Una Ram 3500 de 2022 se quemó hasta los cimientos en una entrada, llevándose un cobertizo cercano. El dueño la había aparcado tan solo 2 horas antes. Para 2023, Stellantis, la matriz de Ram, no pudo ignorarlo más. Retiraron más de 300.000 camionetas. Pero aquí se pone interesante. Su solución inicial fue decir a los dueños que no estacionaran bajo techo. Así es. Su arreglo para camionetas que se incendian al azar fue asegurarse de que arden afuera en lugar de adentro. Muy tranquilizador. El recuento oficial fue de 6 incendios con un herido, pero los foros diésel contaban otra historia. Los dueños reportaron cableados derretidos, eventos de humo y sustos que nunca entraron en las estadísticas oficiales. Un propietario publicó fotos de su relé derretido con el pie de foto. Encontré esto 5 minutos antes de salir a un viaje de 2000 millas con mi familia. Cuando Stellantis finalmente desarrolló un arreglo, este consistió en sustituir el relé por un diseño actualizado. Pero el daño a la confianza ya estaba hecho. Imagina gastar $70.000 en una camioneta y que te digan que no puedes aparcarla en tu garaje porque podría quemar tu casa. Algunos dueños cambiaron su RAM con enormes pérdidas solo por tranquilidad. Lo más enfurecedor, no era tecnología nueva. Las rejillas calentadoras de admisión existen desde hace décadas. Otros fabricantes consiguieron hacerlas funcionar sin incendiar vehículos, pero de algún modo Ram no pudo. Es un recordatorio de que incluso en 2023, las pickups todavía podían encontrar formas nuevas y creativas de poner en peligro a sus dueños. Número 3. Toyota Tacoma Tundra Frame Rust. Oxidación del chasis. De 1995 a 2010, Toyota construyó su reputación en la fiabilidad, motores eternos, transmisiones incansables. Pero entre 1995 y 2010, las camionetas Toyota tenían un secreto que literalmente las haría despedazarse. Bastidores que se oxidaban desde dentro hacia afuera hasta que la camioneta se partía en dos. Empezó inocentemente. Los dueños en la Franja de la Sal notaron algo de óxido superficial en los chasis. Nada inusual en camionetas viejas en climas salinos. Pero esto no era óxido normal. Los marcos se pudrían desde dentro donde los dueños no podían ver. La primera señal a menudo era un fallo catastrófico. Las ballestas atravesaban los chasis oxidados. Las llantas de repuesto se caían en autopistas. Las líneas de freno se rompían cuando las secciones del chasis que las sostenían se desintegraban. Las historias de horror llovían. Un contratista en Michigan conducía su Tacoma cuando oyó un fuerte crack. La caja se había separado parcialmente de la cabina. El chasis se había roto en dos justo detrás de la cabina. Otro dueño en Wisconsin descubrió su problema cuando levantó su camioneta para un cambio de aceite. El gato atravesó directamente el larguero como si fuera de cartón. Pero los incidentes más aterradores ocurrían al remolcar. El chasis fallaba justo en el enganche, enviando remolques a la deriva por las carreteras.
Un dueño de Tundra en Ohio reportó que su remolque de barco lo adelantó en la autopista. El chasis se había roto y el impulso del remolque lo llevó más allá de la camioneta antes de cruzarse hacia la mediana. La respuesta de Toyota fue interesante. Primero negaron que existiera algún problema, luego culparon a la sal de carretera, luego culparon a los dueños por no lavar sus camionetas lo suficiente. Finalmente, tras una demanda colectiva de 3.400 millones de dólares, admitieron la verdad. Habían subcontratado la producción de chasis a un proveedor que no aplicó correctamente los recubrimientos anticorrosión. La campaña fue masiva. Toyota tuvo que inspeccionar cientos de miles de camionetas. Si el chasis estaba lo bastante mal, compraban la camioneta a 1,5 veces su valor en libro. Si era salvable, aplicaban tratamiento contra el óxido. En casos severos, reemplazaban todo el chasis. Imagina eso, reconstruir por completo una camioneta desde cero porque el esqueleto estaba podrido. El proceso de sustitución era increíble de ver. Los técnicos elevaban toda la carrocería y el tren motriz del chasis oxidado, deslizaban uno nuevo y reconstruían la camioneta. Tomaba semanas y costaba a Toyota miles por vehículo. Algunos concesionarios tenían aparcamientos llenos de camionetas esperando chasis nuevos, como una especie de apocalipsis zombie automotriz. Incluso hoy, el daño continúa. Muchas camionetas afectadas siguen en la carretera porque sus dueños perdieron el plazo del recall o compraron usadas sin conocer el historial. Revisa cualquier foro de Tacoma o Tundra y encontrarás publicaciones recientes de dueños descubriendo que sus chasis están acabados. Toyota extendió garantías y ofreció reparaciones, pero los límites de tiempo dejaron a muchos con camionetas sin valor que se veían bien por fuera, pero estaban estructuralmente condenadas. Número 2. Chevrolet GMC CK, 1.500 tanques de gasolina a la silla, 1973 a 1987. General Motors tomó una decisión en 1973 que terminaría matando a más personas que cualquier otro defecto automotriz en la historia estadounidense. Necesitaban más capacidad de combustible para sus pickups. Así que montaron los tanques fuera de los largueros del chasis. Lo llamaron diseño Side Saddle. Los defensores de la seguridad lo llamaron asesinato. Aquí está la física de la muerte. En un impacto lateral, el tanque era lo primero en ser golpeado. Sin protección del chasis, sin zona de deformación, solo una fina lámina de metal entre 20 galones de gasolina y lo que te golpeara. Los tanques se abrían como melones. Como testificó luego un ingeniero de GM, las chispas del choque encendían el combustible derramado. Las víctimas literalmente se quemaban vivas. Las cifras son asombrosas. Más de 2.000 personas murieron en choques con fuego involucrando estas camionetas. Eso es más de 20 veces el recuento mortal del infame Ford Pinto. Y esos son solo los fallecidos. Las lesiones, quemaduras severas, desfiguración, traumas de por vida se contaron por miles. GM lo supo desde el primer día. Memos internos de 1973 muestran a ingenieros recomendando colocar los tanques dentro de los largueros lo más cerca del centro del vehículo posible. La gerencia los desautorizó. El diseño lateral les daba 40 galones de capacidad, lo que se convirtió en argumento de venta. Las ventas vencieron a la seguridad. Más documentos internos surgieron durante las demandas. En 1972, un ingeniero de GM escribió que los ocupantes debían estar libres de peligros de incendios post-colisión. Otro ingeniero dijo que el único peor lugar para montar un tanque sería en el parachoques delantero. Los choques reales fueron horribles. Una familia en California estaba detenida en un semáforo cuando un coche golpeó su pickup CK a solo 35 millas por hora. El tanque se rompió. El combustible se roció por todas partes y la familia quedó envuelta en llamas. Los padres murieron intentando salvar a sus hijos. Los 4 perecieron. Este escenario se repitió cientos de veces en Estados Unidos. Golpes en T que deberían haber sido supervivibles se convirtieron en sentencias de muerte. Impactos a baja velocidad que normalmente acabarían en lesiones menores terminaron con víctimas ardiendo hasta la muerte, atrapadas en metal retorcido. Los bomberos informaron llegar a escenas donde los ocupantes seguían vivos, pero no podían ser extraídos antes de que las llamas los alcanzaran. La respuesta de GM fue criminal. Lo negaron todo.
Culparon a los conductores. Afirmaron que el diseño cumplía todas las normas federales, lo cual era técnicamente cierto porque las normas eran patéticamente débiles. Gastaron millones en abogados y campañas de PR mientras la gente seguía muriendo. En 1993, Dateline de NBC emitió un segmento mostrando las camionetas explotando en pruebas de choque. GM demandó, alegando que las pruebas estaban amañadas. Resultó que NBC había usado motores de cohetes modelo para asegurar el fuego, lo cual dio a GM munición para desacreditar todas las críticas. Pero la verdad seguía ahí. Incluso sin la estupidez de NBC, estas camionetas eran bombas rodantes. El gobierno finalmente actuó en 1993, pidiendo a GM que retirara las camionetas. GM se negó. En su lugar, ofrecieron cupones de $1000 para nuevos vehículos GM. Piénsalo, su solución a matar a 2000 personas fue un descuento en tu próxima compra. Algunas familias de víctimas recibieron acuerdos millonarios, pero GM selló los registros. Nunca admitieron culpa, nunca se disculparon, nunca arreglaron realmente el problema. Muchas de estas camionetas siguen en carretera hoy, 50 años después, aún llevando sus trampas mortales laterales. Número 1. Ford Bronco 2. Si quisieras diseñar la tormenta perfecta del desastre automotriz, crearías el Ford Bronco 2. Batalla corta, vía estrecha, centro de gravedad alto, suspensión rígida, terrible distribución de peso. Los ingenieros de Ford miraron esta receta para la catástrofe y dijeron: ¡lánzalo! El problema de vuelco del Bronco 2 era la física pura y simple. Con 158 in de largo y 94 in de batalla, era más corto que la mayoría de compactos, pero se sentaba tan alto como una camioneta grande. La vía era de apenas 56,8 pulgadas y el centro de gravedad tan alto que los propios ingenieros de Ford se negaron a completar ciertas pruebas de manejo. Literalmente dejaron de probar porque temían por sus vidas. Documentos internos de Ford revelaron la verdad. Los ingenieros recomendaron ensanchar la vía 3 a 4 in, lo que produciría grandes mejoras en estabilidad. La gerencia dijo que no. Retrasaría la producción y costaría dinero. Tenían que competir con la Chevy S10 Blazer. Las ventas importaban más que la seguridad, así que Ford hizo algo increíble. Eliminó las pruebas peligrosas de su programa de evaluación. Si una prueba podía volcar el vehículo, simplemente no la hacían. Problema resuelto, excepto que el mundo real no se preocupa por tus protocolos de prueba. Los Bronco 2 comenzaron a volcar en situaciones de conducción cotidiana. Una mujer en California esquivó a un perro y dio 7 vueltas. Una familia en Texas golpeó un bache y se volcó. Las estadísticas eran condenatorias. El Instituto de Seguros para la Seguridad en Carretera encontró que el Bronco 2 de tracción trasera tenía una tasa de 3,78 muertes por 10.000 vehículos por vuelcos. Eso era más del triple de la tasa del supuestamente peligroso Suzuki Samurai. En total, más de 800 personas murieron en vuelcos de Bronco 2. Más de 260 muertes por vuelco fueron documentadas por defensores de la seguridad. Las historias eran desgarradoras. Una estrella de fútbol de secundaria en Florida, paralizado del cuello hacia abajo tras volcar su Bronco 2 en una curva normal. Una madre de 3 en Ohio muerta cuando esquivó a un ciervo. Una pareja joven en Colorado, ambos muertos después de que su Bronco 2 volcara en una carretera de montaña. Cada historia representaba una tragedia evitable. Consumer Reports le dio su calificación de evitar en 1989 tras volcar durante sus pruebas de manejo. Las aseguradoras empezaron a negarse a cubrirlos. Geico directamente incluyó al Bronco 2 en la lista negra. Cuando las aseguradoras que aman tomar tu dinero se niegan a asegurar tu vehículo, sabes que es grave. La respuesta de Ford fue predecible. Culparon a los conductores. Demasiado rápido, demasiado agresivo, presión de neumáticos incorrecta, modificaciones, todo excepto su diseño. Sacaron anuncios mostrando familias felices en Bronco 2, ignorando a las otras familias preparando funerales. Cuando las demandas se apilaron, los abogados de Ford argumentaron que los SUV eran intrínsecamente menos estables y los compradores debían saberlo. Esencialmente, afirmaron que era tu culpa por esperar que tu vehículo no se volcara durante la conducción normal.
Las demandas revelaron más pruebas condenatorias. Ford había probado vehículos de la competencia y los encontró significativamente más estables. Sabían que el Bronco 2 era el peor del grupo. Aún así lo vendieron. Durante 6 años siguieron fabricando estas trampas mortales, haciendo pequeñas actualizaciones que no abordaban el defecto fundamental. Ford finalmente mató al Bronco 2 en 1990, reemplazándolo con el Explorer, que irónicamente tendría su propia crisis de vuelcos una década después con el escándalo de los neumáticos Firestone. Pero esa es otra historia. Hoy Ford intenta rehabilitar el nombre Bronco con nuevos modelos. Esperan que olvides el Bronco 2. Pero para las familias de esas 800 víctimas, olvidar no es opción. El Bronco 2 sigue siendo el vehículo pick-up basado más peligroso jamás vendido en Estados Unidos. Un monumento a lo que ocurre cuando la ganancia vence a la física. Y eso es todo, entusiastas del motor. Estas fueron las 10 camionetas más peligrosas, retiradas del mercado y controvertidamente mortales, que aterrorizaron las autopistas de Estados Unidos. No olvides suscribirte para que no te pierdas futuras actualizaciones. Y aquí tienes otro video que he seleccionado especialmente para ti. Nos vemos la próxima.